Hola, bienvenido a YouScience y continuamos utilizando a la integral definida para resolver cuestiones de la ingeniería. En esta ocasión abordaremos la ley de enfriamiento de Newton, pero desde el punto de vista del cálculo integral. Para ello, el ejercicio que vamos a resolver a manera de ejemplo nos dice: el enfriamiento de un cuerpo que se encuentra a una temperatura mayor con respecto a la temperatura de su entorno, es decir, la temperatura ambiente, la cual haremos referencia mediante la simbología TA, sigue la ley de enfriamiento de Newton, la cual, después de ciertas consideraciones, puede expresarse como, y esta expresión matemática corresponde a una ecuación diferencial de primer orden, donde nos está indicando cómo varía la temperatura con respecto al tiempo y donde K es el coeficiente de transferencia de calor. Pero como este curso se enfoca en el cálculo integral, debemos de hacer ciertas adecuaciones a esta expresión de la ecuación diferencial de primer orden para trabajarla desde el cálculo integral. Y para ello se nos dice: la ecuación diferencial anterior puede resolverse mediante la separación de variables, obteniendo la siguiente expresión. Y como vemos, en esta expresión únicamente nos debemos de enfocar en resolver la integral definida que tenemos del lado derecho en términos de la temperatura. Y la cuestión es la siguiente: determina la temperatura que alcanzará una taza de café después de dejarse enfriar por 10 minutos. La temperatura ambiente es de 20 grados centígrados y el café se sirvió a una temperatura de 50 grados centígrados. Es decir, que la temperatura inicial de la taza de café es 50 grados centígrados. Considera para este café un valor del coeficiente de transferencia de calor igual a 0.0693 minutos a la menos 1. La temperatura puede trabajarse en unidades de grados centígrados. Y se nos presenta, además, un pequeño bosquejo de toda la información del problema, donde recordemos que la temperatura inicial a la cual se sirve el café es de 50 grados centígrados y que la temperatura ambiente es de 20 grados centígrados y que el coeficiente de transferencia de calor para este café tiene un valor de 0.0693 minutos a la menos 1. Entonces vamos a copiar la expresión matemática de el coeficiente de transferencia de calor multiplicado por el tiempo es igual a la integral definida de la diferencial de la temperatura entre la variable de la temperatura menos la temperatura ambiente evaluada desde una temperatura inicial T subíndice 0 hasta una temperatura determinada, que simplemente la vamos a expresar como T. Para resolver esta integral debemos de recurrir a un cambio de variable, donde el cambio de variable se lo vamos a asignar a la expresión del denominador y vamos a derivar U con respecto a la temperatura. Y esto nos va a quedar simplemente como la unidad. ¿Por qué? Porque si nosotros derivamos la temperatura con respecto a la temperatura, pues nos queda la unidad. Pero como la temperatura ambiente es una constante, entonces la derivada de toda constante es igual a 0. Y ahora simplemente despejamos la diferencial de la temperatura, quedándonos como la diferencial de U.
Y de esta manera ya obtenemos nuestro segundo cambio de variable necesario para resolver la integral. En vez de escribir la diferencial de la temperatura, vamos a escribir la diferencial de U entre, y en vez de escribir la expresión del denominador, vamos a escribir U. Y esta integral ya es más conocida, porque su solución nos va a dar que es igual al logaritmo natural de U, que todavía falta evaluar desde una temperatura inicial hasta una temperatura determinada. Pero debemos de regresar el cambio de variable. Esto nos va a quedar de la siguiente manera. Y ahora sí, procedemos a evaluar. Copiamos nuevamente el término de la izquierda de la expresión matemática, ya que vamos a evaluar solo en la parte derecha. Y esto nos va a quedar como el logaritmo natural. Recordemos que evaluamos en el límite superior. Y esto nos va a quedar como la temperatura menos la temperatura ambiente. Porque al sustituir la variable temperatura en T, pues nuevamente volvemos a obtener la temperatura. Ahora evaluamos en el límite inferior. Y esto nos va a quedar como el logaritmo natural. Y en vez de escribir la variable T, vamos a escribir la temperatura inicial menos la temperatura ambiente. Ahora, por propiedades del logaritmo, la parte derecha se puede escribir como y de esta manera ya tenemos resuelta la integral de la parte derecha de la expresión matemática que representaba el problema. Sin embargo, tal cual como está, no nos sirve de mucho. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos conocer la temperatura que va a adquirir nuestra taza de café después de dejarla enfriar un determinado tiempo. Entonces vamos a tener que despejar para la variable de la temperatura. Entonces, esta expresión matemática la vamos a multiplicar por la función exponencial. Al multiplicar el lado izquierdo por la función exponencial, esto nos va a quedar como la exponencial del producto del coeficiente de transferencia de calor por el tiempo, pero en su valor negativo. Y al multiplicar la función exponencial por el logaritmo natural, al ser operaciones contrarias, simplemente nos queda la división de la diferencia de la variable de la temperatura menos la temperatura ambiente entre la diferencia de la temperatura inicial menos la temperatura ambiente. Entonces esta parte del denominador la vamos a pasar multiplicando del otro lado. Pero vamos a empezar escribiendo esta parte. Entonces nos va a quedar la variable temperatura menos la temperatura ambiente es igual a la temperatura inicial menos la temperatura ambiente, que va a multiplicar a la exponencial del negativo del producto del coeficiente de transferencia de calor por el tiempo. Y ahora simplemente pasamos sumando del otro lado a la temperatura ambiente.
Y esto nos va a quedar como que la temperatura en función del tiempo es igual a la temperatura ambiente, porque ahora pasó positivo, más todo este término que ya teníamos del lado derecho. Y ahora sí, ya podemos resolver la cuestión del problema. Pero hay que recordar que para poder utilizar esta expresión, que va a tener unidades de grados centígrados, el tiempo debe de estar en minutos, porque nuestro coeficiente de transferencia de calor se encontraba en unidades de minutos a la -1. Y ahora simplemente sustituimos las condiciones del problema. Recuerden que vamos a evaluar esta función para un tiempo igual a 10 minutos, que es lo que se indica en este paréntesis nada más. La temperatura ambiente era de 20 grados centígrados, más la temperatura inicial a la que se sirvió el café, y esta era de 50 grados centígrados, menos nuevamente la temperatura ambiente, que es de 20 grados centígrados. Y esto va a ir multiplicado por la exponencial del producto negativo del valor del coeficiente de transferencia de calor, el cual tenía un valor de 0.0693 minutos a la -1. Es por ello que el tiempo era necesario expresarlo en unidades de minutos. En este caso, 10 minutos. Porque en el análisis dimensional, pues las unidades se cancelan y entonces ya podemos aplicar correctamente la función matemática exponencial. Esto se va a reducir a 20 grados centígrados, más esta diferencia son igual a 30 grados centígrados, y cuando realicen esta operación matemática deben obtener un valor de 0.5. Y entonces simplemente la temperatura que va a tener nuestro café después de dejarlo enfriar por 10 minutos es de 35 grados centígrados. Y así es como hemos llegado al final de este video. Si ha sido de tu agrado, no olvides regalarnos un me gusta y compartir la información. Te recuerdo que esto es YouScience y nos vemos en otro de nuestros siguientes videos.